Engañé a mi esposa infiel haciéndole creer que yo también la estaba engañando. Luego la dejé como un ninja y le entregué los papeles de divorcio en nuestro aniversario. Yo, un hombre de 35 años, un tipo común, trabajando en un empleo de oficina de nivel medio. Nunca esperé encontrarme tramando una trampa astuta para mi propia esposa. Llevamos 7 años casados. Al principio todo era estable. Cuentas compartidas, salidas los fines de semana, desacuerdos leves sobre las elecciones de cena. Pero en algún momento empecé a sospechar. Ella empezó a trabajar hasta tarde con demasiada frecuencia, protegiendo su teléfono como si fuera información de alto secreto, desapareciendo para noches de chicas que no coincidían con los horarios de sus amigas. Traté de confiar en ella, de darle espacio, pero las señales se acumularon. Una tarde llegué temprano a casa desde la oficina, luchando contra una enfermedad para tomarla por sorpresa. No me esperaba. La encontré en el garaje en una llamada, susurrando suavemente, riendo con un tono que no había escuchado en años. Después de que se fue para hacer mandados, revisé los registros de su teléfono. Muchas llamadas a un número que no reconocía. Lo anoté. Hice una búsqueda inversa rápida en línea. Pertenecía a un tipo en una ciudad cercana, sin conexión conocida con su lugar de trabajo o amigas. Mi corazón se hundió. Me estaba engañando. La confronté ligeramente al principio. ¿Has estado distante? ¿Todo bien? Ella me despidió, actuando molesta, poniendo los ojos en blanco. Esa noche me quedé despierto pensando. ¿Debería gritarle? ¿Exigir explicaciones? ¿Rogarle que pare? No, eso no era lo mío. Quería un plan que me diera cierre y una medida de justicia. Algo que la hiciera arrepentirse de subestimarme. La semana siguiente salió para una sesión de gimnasio a horas inusuales. La seguí silenciosamente. Se encontró con él en un café, sentados cerca, tomándose de las manos. Tomé unas fotos discretas. Mi corazón latiendo fuerte. Prueba. Pensó que yo era menos digno. Arrogante. Como si nunca me atreviera a sospechar de ella. De camino a casa decidí mi estrategia. Fingiría que yo también había encontrado a alguien más. Dejé caer sutiles pistas. Lápiz labial en mi cuello que no era de ella. Un aroma de perfume en mi camisa que había tomado prestado de una amiga. Llamadas de trabajo nocturnas que terminaban abruptamente al entrar ella en la habitación. Quería que creyera que la estaba engañando. Para que perdiera la cabeza tratando de confirmarlo. Sintiera esos celos podridos. Luego, cuando menos lo esperara, desaparecería como un fantasma y la golpearía con papeles de divorcio en un día que apreciara. Nuestro aniversario. Comencé con algo pequeño. Un recibo de un restaurante que nunca visitamos dejado en el asiento del pasajero de mi auto. Un mensaje en mi teléfono que decía, me divertí anoche. Enviado desde un número desechable que había arreglado con un amigo. Encontró estas pistas gradualmente y me confrontó. ¿Qué es esto?, gritó, agitando el recibo. Me encogí de hombros. Salí con un colega después del trabajo. Ella entrecerró los ojos hacia mí. La sospecha arrastrándose a sus ojos. Perfecto. Durante las semanas siguientes interpreté mi papel. Llegaba tarde a casa, tarareando suavemente como si estuviera de muy buen humor. Cuando me presionaba. ¿Dónde estabas?, decía. Simplemente haciendo horas extras. Pero me aseguré de oler levemente a un perfume desconocido. Bloqueaba rápidamente la pantalla de mi teléfono si ella se acercaba. Una vez dejé un par de aretes. Baratos. Que había comprado en una tienda de descuentos. En mi bolsa de gimnasio. Los encontró y explotó. ¿De quién son estos?, fingí confusión. Luego dije. Oh. Deben ser de una broma de una compañera de trabajo. Ella no lo creyó. Su reacción se intensificó. Empezó a espiarme, siguiéndome en su auto. Una vez me aseguré de que me viera hablando con una amiga en un restaurante. Demasiado cerca. Sonriendo demasiado cálido. La amiga estaba al tanto. Era una vieja compañera de clase que aceptó ayudarme. Mi esposa observó desde detrás de ventanas polarizadas. Probablemente hirviendo de rabia. Bien. Que probara ese amargor. Mientras tanto consulté en silencio a un abogado. En nuestro estado las leyes de divorcio sin culpa significaban que no necesitaba pruebas de su infidelidad para dejarla. Pero quería tener ventaja en la división de bienes. El abogado aconsejó reunir pruebas de su infidelidad. Ya tenía fotos y registros telefónicos. Perfecto, dijo. Entregar los papeles en una fecha especial podría añadir peso emocional si quería un sentido personal de cierre. Asentí sombríamente. Nuestro aniversario estaba a un mes de distancia.
Tiempo suficiente para perfeccionar mi plan. A medida que se acercaba el aniversario, empecé a desaparecer de su vida. Pasaba noches en casa de un amigo, regresando solo al amanecer. Ella se volvió frenética, acusándome de traicionarla, llamándome egoísta. La ironía me retorcía el estómago. Ella era la que engañaba primero. Y ahora gritaba sobre mi supuesta infidelidad. Con derecho. Intentó justificar sus propias acciones antes. Y ahora no podía manejar la idea de que yo pudiera hacer lo mismo. Poco sabía que todo era un engaño. Cuanto más nos acercábamos al gran día, más errático se volvía su comportamiento. Hurgaba en mis cajones, probablemente esperando encontrar cartas de amor incriminatorias o recibos de hotel. Me aseguré de dejar restos ambiguos, como una servilleta con una mancha de lápiz labial, solo para alimentar su paranoia. Me confrontó de nuevo, su voz temblando de ira. ¿Quién es ella? No mientas. La miré con calma. Si confías tan poco en mí, tal vez seas tú quien esconde algo. Dije. Sus ojos brillaron. Tropezó con sus palabras, tratando de recuperar la ventaja. Me di la vuelta y me fui, dejándola furiosa e incierta. Revisé su teléfono cuando estaba en la ducha. Sus mensajes al otro hombre destilaban preocupación. Puede que sepa algo. Está actuando raro. ¿Y si también está engañando? El tipo la tranquilizó. De ninguna manera. Es demasiado aburrido. Aburrido. Así es como me veían. Predecible y fácilmente engañado. Pronto aprenderían lo contrario. Una semana antes del aniversario llamé a un investigador privado para confirmar que tenía todo lo que necesitaba. El informe del investigador detallaba sus salidas, el tiempo que pasaba en el apartamento del tipo. Con estos documentos podía mostrar su patrón de traición si era necesario. Quería asegurarme de que no intentara tergiversar las cosas en el tribunal, diciendo que yo tenía la culpa. Estaba preparando el terreno cuidadosamente. Organicé que los papeles del divorcio se entregaran la mañana de nuestro aniversario, junto con una nota. Sé todo. Disfruta tu libertad. Ese mismo día planeé desaparecer, sin dejar ninguna pista de dónde me había ido. Alquilé una unidad de almacenamiento hace una semana, mudando pequeños objetos personales gradualmente para que no lo notara. Transferí dinero a una cuenta separada. El abogado se encargaría de los aspectos legales. Para cuando abriera ese sobre, ya me habría ido como un susurro en el viento. En la víspera del aniversario intentó una nueva táctica. Lloró. Admitió que sentía que yo estaba distante. Dijo: quiero que vayamos de viaje. Solo tú y yo. Para reconectar. Forcé una sonrisa triste. No creo que sea una buena idea ahora. Insistió. Desesperada. Podemos arreglar lo que está mal entre nosotros. Te amo. Escuchar esa declaración vacía dolió. Sabía la verdad. Ella amaba la conveniencia. No a mí. Me desentendí suavemente, diciendo que tenía trabajo temprano mañana. Llegó la mañana de nuestro aniversario. Me desperté extra temprano. Me duché. Me vestí con ropa casual. Todavía estaba dormida. Me quedé en la puerta un momento mirándola. 7 años. La cama que compartimos. La vida que construimos. Todo estaba podrido por dentro. Dejé los papeles del divorcio y la nota en la mesa de la cocina, donde los vería tan pronto como hiciera su café matutino. Luego tomé mi mochila, ya empacada con lo esencial. Salí por la puerta principal. La cerré con llave silenciosamente y me fui. Pasé el día en otro lugar. En el loft de un amigo en el centro. Él conocía mi plan. Me ofreció una habitación libre por unos días mientras organizaba mis próximos pasos. Observamos desde su balcón mientras apagaba mi teléfono, dejando que llamara, gritara, suplicara. Quería silencio total. No me encontraría. No tenía intención de participar en una discusión inútil. Dejé que mi abogado hablara. Más tarde esa tarde encendí mi teléfono solo para revisar el correo de voz. Había innumerables mensajes de ella. Comenzando tranquila. Luego histérica. Luego furiosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a darme los papeles del divorcio hoy? Gritaba en una grabación. No puedes simplemente desaparecer. Necesito hablar contigo. Otro mensaje. Esto es una broma, ¿verdad?
Sé que estás engañando. Tengo pruebas. La ironía casi me hizo reír. Nunca tuvo pruebas. Solo sospechas. Mientras tanto, yo tenía pruebas reales de su infidelidad. Apagué el teléfono nuevamente. La imaginé leyendo esos papeles, dándose cuenta de que la había superado. Probablemente sintió humillación. Rabia. Tal vez miedo de perder la estabilidad financiera si conseguía términos favorables. Mi abogado me aseguró que solicitaríamos una división justa de bienes. Con su adulterio documentado, podría no obtener más en un estado sin culpa. Pero al menos podría prevenir intentos de pensión alimenticia. Ella ganaba un buen dinero por sí misma. Así que podría ser solo una ruptura limpia. Al día siguiente recibí una llamada de mi abogado. Ella lo contactó, tratando de negociar, acusándome de crueldad mental por dejarla. Él le recordó que tenía todo el derecho de irme. Que ninguna ley me obliga a quedarme en un matrimonio tóxico. Ella exigió una reunión para discutir una reconciliación. Le instruí a mi abogado que la rechazara. Quería un divorcio rápido. Sin idas y vueltas. Por favor. Se enfrentó a la realidad de que yo había terminado. Durante la siguiente semana, mi esposa intentó todos los trucos en su libro. Apareció en mi lugar de trabajo. Pero había tomado un permiso para evitarla. Acosó a algunos de mis amigos, preguntando dónde estaba. Ellos fingieron no saber. Dejó mensajes de voz llorosos, disculpándose, jurando que terminaría la aventura. No significaba nada. Lo juro. Lloró. Luego, un día después, se volvió de nuevo despiadada. Si crees que te quedarás con la casa, estás loco. Lucharé contigo en el tribunal. La arrogancia y la desesperación se entrelazaban. Quería control, simpatía y ganar. Todo a la vez. Mi abogado presentó la petición de divorcio oficialmente. Ella respondió desafiándola. Pero no tenía fundamentos sólidos. En nuestro estado, el divorcio sin culpa significa que puedo irme sin probar una mala conducta. Aún así, tenía las pruebas de su infidelidad listas por si intentaba difamarme. Al saber esto, accedió a regañadientes a llegar a un acuerdo. Siempre y cuando hablara con ella una vez. Mi abogado transmitió la solicitud. Me negué. Hablar con ella no ayudaría. No tenía interés en entender sus excusas. Perdió esa oportunidad cuando se burló de mi confianza. Mientras tanto, organicé silenciosamente mi nueva vida. Encontré un pequeño estudio asequible cerca del lugar de mi amigo. Firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo. Compré un nuevo teléfono con un número diferente. Di el número solo a contactos de confianza. Planifiqué cada paso metódicamente, saboreando el pensamiento de que ahora no podría manipularme. La dinámica de poder se había invertido. Ella era la que se aferraba a un clavo ardiendo. Una noche, por curiosidad, revisé las fotos viejas en mi computadora portátil. Fotos de la boda. Caras sonrientes. Una época en la que creía que éramos un equipo. Me hizo sentir una punzada de tristeza. No era insensible. Pero luego recordé sus sonrisas secretas a otro hombre. Las mentiras. El desprecio cuando pensaba que nunca lo sabría. Cerré la carpeta. La nostalgia no debilitaría mi resolución. Su abogado intentó un nuevo ángulo, proponiendo mediación para evitar el drama público. Acepté la mediación. Solo si nos ceñíamos a la división de bienes y detalles legales. Nada personal. Por favor. La sesión de mediación se programó en un lugar neutral. Llegué temprano. Me senté tranquilamente con mi abogado. Mi esposa llegó. Desaliñada. Con los ojos rojos. Trató de hablarme directamente. Todo esto es un malentendido. Por favor. Hablemos en privado. El mediador le recordó las reglas. Mantengámoslo profesional. ¿Negociamos la división? Me quedé con mi auto, ahorros personales y la mitad de la cuenta conjunta. Ella se quedó con la casa ya que estaba a su nombre antes del matrimonio. Pero tendría que comprar mi parte de las mejoras que hicimos. Aceptó a regañadientes transferirme una suma global. Bien. Quería una ruptura limpia con algo de estabilidad financiera para reiniciar mi vida. Al concluir, intentó un último truco sucio. Afirmó que yo había sido emocionalmente abusivo. Por eso ella fue infiel. Sin pruebas. Eran solo palabras vacías.
Mi abogado calmadamente pidió pruebas. No tenía ninguna. Mostré al mediador un mensaje de texto de su amante para ella. Burlándose de mí. El mediador simplemente asintió. Entendiendo la situación real. El rostro de mi esposa se desmoronó. Se dio cuenta de que nadie creía sus mentiras. Al finalizar la mediación, ella se quedó en el pasillo, esperando una oportunidad para acorralarme. Cuando mi abogado se alejó brevemente, se acercó. No puedes simplemente dejarme así. Teníamos una vida. Estás reaccionando de forma exagerada. La miré a los ojos y dije en voz baja. Tomaste tu decisión cuando me engañaste. Ahora yo estoy tomando la mía. Ahora su sentido de derecho se encendió. Pero dije que lo sentía. Me encogí de hombros. Hay cosas que no se pueden deshacer. Salió furiosa, maldiciendo por lo bajo. Esa fue probablemente la última vez que nos veríamos cara a cara. Me sentí más ligero al salir de ese edificio, sabiendo que había manejado todo con una frialdad implacable que ella nunca esperó. Pensó que era débil, que me rendiría. En cambio, jugué su propio juego, dejándola creer que yo también la estaba engañando. La lancé al pánico y luego desaparecí como un fantasma. Los papeles de divorcio en nuestro aniversario fueron el giro final del cuchillo. Un mensaje de que siempre supe de su traición y me negué a ser la víctima. 2 semanas después, el divorcio se finalizó. Firmó el acuerdo. Probablemente rechinando los dientes. Estábamos legal, financiera y emocionalmente desvinculados. Mi abogado me felicitó por mantener la compostura. Pocas personas manejan tales traiciones con estrategia fría en lugar de ira. Le agradecí y me alejé. Libre al fin. Me mudé a mi nuevo apartamento. Desempaqué cajas llenas solo con lo esencial. Sin recuerdos persistentes de nuestro matrimonio. Colgué un póster en la pared. Abrí una botella de vino barato y brindé por mi nuevo comienzo. Pensé en el momento en que encontró los papeles de divorcio en nuestro aniversario. Su sorpresa. Su furia. Se merecía cada segundo por tratar de hacerme parecer un tonto. ¿Me sentí culpable? No realmente. Ella fue quien rompió la confianza primero. Simplemente me negué a ser su felpudo. La venganza fue controlada. Sin violencia. Sin movimientos ilegales. Solo un juego psicológico para hacerla saborear la duda y la confusión antes de cortar los lazos. De una manera extraña. Aprendí algo sobre mí mismo. Puedo ser fuerte y astuto cuando me llevan al límite. Los amigos que conocían la situación se acercaron, expresando alivio de que me hubiera salido. Algunos sugirieron volver a salir con alguien. Pero no estaba listo. Quería paz. Tal vez viajaría. Haría un viaje por carretera sin el peso de sus mentiras. Podía respirar más fácilmente. Nunca le dije cómo fingí mi propio escenario de infidelidad. Dejé que creyera que se perdió alguna prueba. Que se rompiera la cabeza tratando de resolver el misterio de la mujer que nunca existió. La verdad es que mi actuación fue impecable y cumplió su propósito. Escuché rumores de que su amante la dejó después de todo este drama. Bien. Eso es karma para ambos. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus elecciones egoístas. Trató de manipularme. Pero la superé. Las consecuencias eran suyas para soportar. En cuanto a los bienes. El dinero que me pagó ayudó a cubrir los honorarios legales y me dio un colchón para empezar de nuevo. No necesitaba mucho. Solo lo suficiente para sentirme seguro. Tenía mi trabajo. Mi salud y mi nueva confianza. No más mentiras. No más caminar sobre cáscaras de huevo. Al final. Vi lo frágil que puede ser la confianza. Una traición puede desmoronar años de matrimonio. Me dio por sentado. Asumió que nunca me vengaría. Al demostrarle que podía. Recuperé mi respeto propio. El sistema legal cumplió su función. Asegurando un acuerdo justo. No confié en una fantasía de venganza más allá de hacerla sudar. Ahora el capítulo estaba cerrado. Con el decreto de divorcio en mano. Me senté en una pequeña cafetería. Tomando un café. Viendo pasar a la gente. La vida continúa. Pensé. La suya también. Solo menos cómodamente de lo que esperaba. No puede culparme. Se lo buscó ella misma. Tal vez aprenda algo. O tal vez no de cualquier manera. Ya no es mi problema. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias.
Que tengas un excelente día.